Bienvenidos a Vivir con Sentido. Soy Jaime Cuartas. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo a través de nuestra señal internacional de Life Design en toda Latinoamérica. Como siempre, tenemos un tema que les va a servir mucho, pero que les va a interesar mucho, porque de una u otra forma, hablar de la inteligencia financiera creo que toca directamente aspectos que todos nos hemos preguntado en algún momento de nuestras vidas sobre cómo hacer rendir más los recursos. Y pues creo que frente a eso podríamos decir que la inteligencia financiera tiene que ver con la capacidad, con la habilidad que tienen las personas para generar dinero, para administrarlo y para hacer que exista una abundancia económica. Y lastimosamente la mayoría de nuestras familias, de nuestra sociedad latinoamericana, de nuestras ciudades, carecen de una inteligencia financiera. Así que quédense con nosotros en Vivir con Sentido para que hablemos de la inteligencia financiera. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir con Sentido. Como les dije al principio del programa, en la introducción, vamos a hablar hoy de la inteligencia financiera, un tema interesante que les va a servir muchísimo y que creo que de una u otra manera, pues alguien, en algún momento de su vida todos hemos escuchado hablar de la inteligencia financiera, pero ¿qué es la inteligencia financiera? ¿Cómo se adquiere la inteligencia financiera? ¿Para qué me sirve la inteligencia financiera? Y para eso pues hemos traído a los que hacen este programa, a nuestros invitados. Tenemos el gusto de contar en nuestro set con Daniel Gómez, quien es asesor de finanzas, asesoras a personas sí, correcto, en temas financieros. Juan Esteban Taborda, quien es ingeniero administrativo. También está con nosotros Jardani Segura, quien es un conferencista, alguien que trabaja mucho el tema del coach. Se encuentra con nosotros también Paulo Espina, quien es un emprendedor, quien es un empresario que ha venido también abordando estos temas de la inteligencia financiera. Así que bienvenidos al programa, gracias por estar aquí con nosotros. Y como decía en un principio, en la introducción que ya ustedes escucharon, pues ¿cómo le podemos decir a ese señor, a esa señora, a ese padre de familia, a esa madre que tiene que administrar y estirar esa platica que lastimosamente en la mayoría de nuestros hogares es escasa, y que uno se encuentra todo el tiempo con situaciones muy complejas de buscar pagar una deuda, buscar suplir una necesidad en el hogar, porque hay tanta necesidad en el hogar? Yo soy de los que digo que el hogar es una empresa. De hecho, a veces lo digo así, y es realmente la única empresa de la que nosotros somos gerentes es de nuestra propia vida. Pero dentro de las empresas hay un aspecto importante que son las finanzas, que es la economía. ¿Cómo le podemos explicar a nuestros televidentes qué es la inteligencia financiera, Daniel? A ver, yo pienso que lo primero hay que partir del punto de que nosotros administramos el dinero o nos comportamos frente al dinero de acuerdo a cómo hemos sido programados. Eso suena un poquito raro, pero si nos fijamos cómo nuestros padres utilizaban el dinero, qué decían frente a él, qué paradigmas tenían, nosotros podemos ver eso hoy en día reflejado en nuestra situación financiera. Como lo decías hace un momento, Jaime, la realidad de Latinoamérica es un poco, ¿cómo llamarla? Es un poco preocupante porque no todas las personas, a pesar de que es un tema bien común que todos debiéramos manejar, no todos saben manejar las finanzas, no todos saben cuándo se debe acceder a un crédito, cuánto se debe gastar cada mes, cuánto se debe ahorrar cada mes. Entonces es un tema bien interesante que pienso que la verdad se debería enseñar en las escuelas, en los colegios me parecería que se debería enseñar. Bueno, yo lo veo como un tema muy simple, de que todas las familias y todas las personas tenemos unos gastos y unos ingresos. Es tratar de que los ingresos, los gastos nunca superen los ingresos, porque ahí es donde se empieza a generar, digamos, un sobreendeudamiento de las personas, empezamos a acudir a créditos, empezamos con tarjetas de crédito y con todo ese tipo de cosas
que inicialmente empiezan para cubrir, digamos, lujos, necesidad, pues cosas que no son necesarias. Ya después la gente empieza a mercar con la tarjeta de crédito, a primero una cuota, después a 2, después a 4, y ya cuando se van dando de cuenta, su flujo de caja no les alcanza para vivir. Ardani. Sí, pues gracias Jaime por la invitación y la verdad que es un tema que sí es muy necesario tocar en estos tiempos y si hablamos de inteligencia financiera tenemos que hablar de que hay que ir a la raíz. O sea, de pronto vemos que hay procedimientos en el hacer, pero lo que hay que ir a atacar es el ser, porque creo que la inteligencia financiera tiene que ver mucho incluso con la espiritualidad de la persona, incluso con los principios, incluso con el temperamento y el manejo de las emociones, porque yo creo que las deudas empiezan en las emociones y una persona necesita conocer qué principios pueden controlar esas emociones, cómo yo puedo cambiar mi forma, como decía Daniel, cómo puedo cambiar esos paradigmas y cómo eso ha afectado mi emocionalidad, porque mucha gente incluso es compulsiva a la hora de comprar y compran porque sí. Entonces creo que hay que hacer un trabajo en el ser y retomar muchos principios que en la antigüedad ya los teníamos, como por ejemplo el tema del ahorro. Entonces creo que es la incorporación de principios en el ser lo que nos va a hacer más inteligentes financieramente. Pablo. Me gustaría tomar 2 puntos. Por ejemplo, Daniel mencionó algo que es muy interesante, el tema de la programación que tenemos nosotros desde pequeño, la educación. Es algo que desafortunadamente todo el sistema educativo no nos forma en esa parte. Y cuando tomamos el tema del ser, me llama mucho la atención, y es que a mí me gusta mucho verlo desde el punto de vista que hay que tomar conciencia primero, porque muchas veces buscamos obtener unos ingresos, buscamos llegar a cierto punto de nuestras vidas, poder tener cierta libertad financiera, pero para tener esa conciencia necesitamos buscar, saber cómo estamos en el entorno, necesitamos saber dónde estamos parados primero, necesitamos hacer un plan de presupuesto, necesitamos saber primero cómo estamos parados para saber a dónde queremos llegar. Bueno, eso está muy, muy interesante. Yo empezaría preguntándoles, si yo no desarrollo una inteligencia financiera, si a mí, yo aquí pues, viendo el programa, alguien dice, eso es bobada, pues si yo no desarrollo una inteligencia financiera, ¿qué consecuencias puede traer eso para mi vida, Daniel? Pienso que ignorar este tipo de cosas puede llevarnos a consecuencias no muy buenas. Por ejemplo, las personas que sacan una tarjeta de crédito sin saberla usar, pues se van a ver sobregirados y en un momento dado no van a tener cómo pagar. Las personas que, por ejemplo, no tienen el hábito del ahorro van a ser muy propensos a las deudas. ¿Por qué? Todos tenemos imprevistos. Como todos aquí tenemos imprevistos, si tenemos un fondo de ahorro, vamos a poder sacar de ese fondo para poder suplir. Si no tienes un fondo para imprevistos, si no tienes un ahorro y te pasa cualquier cosa, se te vara el carro, sufres un accidente, cualquier cosa, vas a tener que ser propenso a las deudas. Entonces, son 2 de las consecuencias negativas que traería no estar capacitado en inteligencia financiera. Y cuando empiezan esas deudas y empiezan las personas cada vez a no alcanzarle el dinero, a no poder arreglar el carro, como decías vos, a no poder mercar, empiezan también esos problemas con sus familiares, con sus amigos, porque terminan de prestar en los bancos, a prestar a la familia, a prestar a los amigos, y ahí es donde ya la persona empieza a generar una intranquilidad y lo empieza a afectar en sus relaciones personales. Yo pensaría que lo principal, yo sé que no todos tenemos que ser expertos en finanzas, sin embargo hay que saber ciertos temas básicos, pero lo que puede preocupar muchas veces es que esto genera desenfoque cuando no se maneja de la manera adecuada. ¿Cómo así? Estamos desarrollando nuestras labores, estamos manejando ciertas relaciones con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestras relaciones sociales, etcétera. Pero entonces cuando esto nos empieza a generar desenfoque, nos podemos llevar a una confusión con todo lo que estamos manejando. Sí, yo creo que fundamentalmente aquí lo que buscamos es soliviar o aminorar las afugias de nuestras vidas, porque lo económico lastimosamente cumple un papel importante en la vida y termina dañando nuestra calidad de vida o mejorándola. Entonces, importantísimo eso. Me dicen que debemos ir a comerciales, entonces vamos a ver estos anuncios comerciales y ya regresamos para que sigamos hablando sobre inteligencia financiera aquí en su programa Vivir con Sentido. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Vivir con Sentido. Seguimos hablando sobre la inteligencia financiera
Y creo que hay unas reflexiones iniciales muy interesantes. Definitivamente sabemos que las finanzas, la economía cotidiana, juega un papel muy importante en la calidad de vida que podamos tener nosotros y nuestras familias. Por lo tanto, a veces es bastante angustiante darse cuenta que hay personas que desconocen totalmente esto y desconociéndolo adquieren créditos, tarjetas de crédito, están sacando clubes para pagar deudas en almacenes, finalmente, como lo decíamos ahora, tapan un hueco haciendo otro. Yo he visto personas y he sabido casos de personas que tienen una deuda y hacen un avance con una tarjeta de crédito sin entender lo que significa hacer un avance en una tarjeta de crédito, los intereses que implica, las fechas límites de pago, la importancia de tener una buena historia crediticia, porque si uno se daña el crédito, se daña la vida, dirían cualquiera, porque el día de mañana usted quiere hacer un préstamo para adquirir vivienda, para adquirir un vehículo, para algún proyecto, y no se lo van a prestar. Entonces, Hardani, frente a esto, ¿qué considera usted que no aplicar la inteligencia financiera puede traer alguna consecuencia negativa o simplemente... Total, porque es que ahora que hablamos de inteligencia financiera, yo me reía porque, bueno, si hay inteligencia financiera hay gente que no es inteligente. Eso es como cuando uno va al colegio y aprende cosas y se va volviendo uno más inteligente a medida que incorpora esos conocimientos y los aplica. Entonces yo creo que hay como una etapa, o más bien hay que pensar si tengo que corregir o prevenir. O sea, mucha gente seguramente son jóvenes y todavía no han salido al campo, entonces todavía no tienen finanzas que manejar, entonces allí hay una labor preventiva, entonces es donde se deben inquietar si hay que volverse inteligentes financieros o no. Y la otra parte correctiva, como nos tocó a muchos, porque básicamente lo que digamos yo puedo enseñar de finanzas a este nivel ha sido todo por experiencia, tuve que aprender por trituración, por la problemática, porque es un caos. O sea, esto trae divorcios, esto trae gente que no quiere ver a sus hijos decepcionados con padres que se la pasan peleando por finanzas, que no hay, que sí tengo, porque realmente lo que decían al comienzo, no hay en el entorno familiar un desarrollo de estos principios para manejar las finanzas. Entonces, creo que eso trae desastre familiar. Bueno, tenemos que aprovechar esta oportunidad para que escuchemos a las personas en la calle. Comemos en la cotidianidad, les preguntamos sobre el tema del día para que nos digan si aplican o cómo aplican la inteligencia financiera en sus vidas. Escuchemos a ver qué nos dicen. Bueno, normalmente siempre proyecto los gastos principales que tienen que ver con, digamos, los obligatorios, pagos, sobrevivencia, alimentación, vivienda, estudio, que son gastos fijos, y ya proyecto otro tipo de inversiones o gastos suntuarios. Evito las tarjetas de crédito, salvo cuando se puede planear una compra definida, y los préstamos que hago siempre los he hecho para inversiones de vivienda, de estudio o cuestiones que realmente significan una mejoría o que el patrimonio aumente. Lo que siempre procuro es producir más de lo que gasto. La inteligencia financiera la aplico ahorrando, no gastando más de lo que gano, aprovechando promociones, invirtiendo en un negocio propio, pues porque creo que así es una forma de también invertir y cuidar las finanzas. Y también pues cuidando pues los gastos, moderándome. Pues como el tema financiero lo aplico siempre tratando de cuando gasto, pagándolo inmediatamente, pues no dejo como acumular mis cuentas, sino que casi siempre lo que voy gastando es lo que voy cancelando, o sea, con tarjetas de crédito o con tarjetas de débito, pues como que trato de que mis gastos no superen lo que tengo en la cuenta y así. Yo aplico la inteligencia financiera de no gastar más de lo que gano. En la medida en que soy medido con mis gastos, voy a tener tranquilidad financiera, que es lo más importante. Inteligencia financiera, no metiéndome en deudas, además siempre tengo un presupuesto de lo que gasto y lo que no puedo gastar.
Bueno, a mí me encanta esta parte del programa porque siempre es muy interesante escuchar lo que la gente dice. Hay gente que sabe, hay gente que no sabe. Este es un concepto que se menciona, pero que muchas personas no lo manejan. Pero quisiera saber cómo aplican mis invitados la inteligencia financiera en sus vidas. Pablo. Yo pensaría que aparte de no solamente controlar tu bolsillo, eso implica muchas cosas. Aparte de eso es ahorrar costos. Por ejemplo, es saber en el momento adecuado de cuándo usar una tarjeta de débito, cuándo usar una tarjeta de crédito, es tener conciencia de que las tarjetas de créditos no solamente tienen una tasa que se firma en el momento en que tú haces el contrato, también tiene una tasa variable que el banco, por ejemplo, puede acomodar dependiendo de las variables del mercado. Es un montón de datos que son básicos, pero que es importante saberlos. Es tener en cuenta la información que envía el banco. Todo eso nos puede ahorrar muchas cosas. ¿Cómo lo aplicas tú? ¿Así? ¿Informándote? ¿Cómo lo aplicas en tu vida? Sí, en mi vida, por ejemplo, lo que hago es siempre manejar el control de mis gastos, mis ingresos, cuál es el porcentaje de ahorro que voy a utilizar, cuál es la meta que tengo, entonces qué debo hacer. Entonces eso genera una mayor conciencia, porque si no somos conscientes de lo que estamos manejando, se hace mucho más tedioso poder llegar allá. Daniel. A ver, primero que todo, la inteligencia financiera es la capacidad de poder administrar óptimamente los recursos. Yo lo que hago y que quiero recomendarle al televidente son varias cosas. Número uno, para tener unas finanzas sanas, una de las primeras cosas es no gastar más de lo que ganas. Con eso vas a tener unas finanzas sanas. Para tener un presupuesto, para tener un panorama viable, otro consejo importante que yo mismo aplico es hacer un registro de todo lo que haces con el dinero, tanto lo que ganas, como lo que gastas, como lo que inviertes, como las deudas que tienes, todo lo que tienes que pagar, los dividendos que te esté dando alguna inversión. Y otra muy importante es destinar un porcentaje al ahorro. Yo recomiendo mínimo el 10% de lo que se gana. Tal vez el televidente puede decir, pero yo todo lo que tengo me lo gasto. Empieza siquiera con el 1%. Y el otro mes ponte la tarea de llegar al 2%. Vas a ver que progresivamente... ¿Pero así lo aplicas tú? ¿Eso lo aplicas tú? No, yo ya hago mínimo el 10. ¿El 10 de tu salario lo ahorras? Sí. Estoy hablando de, hipotéticamente, una persona que me diga, Daniel, no puedo ahorrarlo todo, no puedo ahorrar el 10, empieza siquiera por el 1. Lo más importante es empezar. Lo más importante es empezar. Iniciar, pero finalmente tú lo que haces es destinas unos porcentajes. Decís, unos porcentajes. Yo destino de mi salario un 1%, un 10%, un 20%. Sin importar el monto que me llegue, yo ya tengo porcentajes destinados. Ya sé que X porcentaje es para ahorro, X porcentaje es para gastos, X porcentaje es para inversiones. Ya tengo todo independientemente del monto que me llegue cada mes. Bueno, interesante, pero como ya me están diciendo que se nos acabó el tiempo en este bloque, voy a dejar a Juan Esteban y voy a dejar a Hardani para que en el siguiente bloque ustedes nos cuenten cómo aplican la inteligencia financiera, porque quiero que mis invitados nos cuenten y que las televidentes puedan ver, bueno, los expertos cómo lo aplican. Muy interesante lo que usted nos ha contado, así que los invito para que sigan con nosotros, vean estos mensajes comerciales y ya regresamos aquí a Vivir con Sentido para seguir hablando de inteligencia financiera. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Vivir con Sentido. Estamos hablando sobre la inteligencia financiera. Creo que hemos escuchado ya a Paulo y a Daniel que nos han contado cómo aplican la inteligencia financiera en sus vidas. Juan Esteban, ¿cómo aplicas la inteligencia financiera en tu vida? Pues, a ver, básicamente es empezar a salir del paradigma de manejar mi salario o de manejar los ingresos que tengo. Es empezar a pensar, contrario pues a lo que dicen los compañeros, no tanto en el ahorro, sino en generar inversión con los recursos que me llegan. Yo digo, pero a mí me llega un salario muy bajo. Entonces digo, voy a empezar con ese salario a hacer una inversión en un negocio, por pequeño que sea, una venta de ropa a los familiares, comidas o algo así, y ya esa plata se convierte en una inversión y esas inversiones empiezan a sacarte del círculo vicioso de estar siempre prestando plata y empieza la plata a generarte más riquezas a ti. Otra cosa importante es el manejo de los bancos, las tarjetas de crédito. Entonces, en ese caso, tú lo que haces es, de tu plata, inviertes en cositas. Voy invirtiendo en diferentes cosas. Entonces y eso te va generando... Claro, eso es buscar que a futuro no depender de un salario, que cuando me quede sin trabajo o algo,
no tenga que estar mirando a ver y coger los, voy a coger los ahorros, me los voy a gastar, sino que ya tengo mis negocios y sobre mis negocios ya puedo, digamos, comenzar a vivir tranquilo. Adicional es el manejo con los bancos. Digamos, las tarjetas de crédito para mí son muy buenas, porque tú con una tarjeta de crédito pagas toda una cuota y al final del año tienes, digamos, unos puntos que puedes sacar en regalos, en viajes, en lo que quieras. Y los bancos, pues digamos, todo el mundo los ve como que los bancos no te sirven, pero ahí también vas acumulando unos récords con los bancos que te sirven para tener unos créditos y unos créditos a unas tasas que te pueden permitir, digamos, hacer inversión, volver a que ese dinero que te prestan los bancos no sea gasto, sino que sea, digamos, para inversión y generar negocios rentables. Ardani. Bueno, como yo tengo que hablar desde la parte del ser y cómo aplico yo esa inteligencia financiera, pues básicamente en la familia, porque yo lo que hago es reunirme con mi esposa, hemos llegado al acuerdo de que solamente hay un bolsillo, o sea, no son dos bolsillos independientes, ni yo te presto ni tú me prestas, sino que juntamos todo porque ese es el principio. O sea, cuando uno se casa, y ser inteligente es entender de que ese principio tiene que operar desde el comienzo del matrimonio, porque eso trae acuerdos que permiten que hayan regulaciones en los gastos. Hey, hoy vamos a gastar tanto, este fin de semana tanto, entonces todos los mecanismos que han hablado acá los utilizamos como herramienta. Pero vamos más al fondo, y al fondo es que tenemos que aplicarlos juntos y enseñarle a nuestra hija cómo es la aplicación de esos elementos, pero en el matrimonio. Entonces, la aplicación ni siquiera solo, es en conjunto, y es muy productivo, porque siempre la esposa te va a dar una buena idea, siempre se van a hacer cosas juntos y no terminan como muchas veces los matrimonios separados buscando cada uno sus recursos. Hoy vemos que cada uno tiene su carro, tiene su casa, esto es lo mío, esto es lo mío, y ahí empieza el problema, porque eso no es ser inteligentes espirituales. Entonces arrancamos desde el ser, y yo aplico eso desde mi entorno familiar, porque ya no soy solo, pues el soltero ya tendrá otra operatividad, ¿no? El hogar como una sola empresa y un solo flujo de caja. Correcto. La plata correcto. que es del salario suyo y el de ella. Claro, porque es que definitivamente nosotros siempre, o sea, quien no da cuentas, y en este caso financieras, siempre va a tener la tendencia a cometer errores, gastar de más. Entonces a veces uno quiere gastar más en tecnología y la esposa lo frena. A veces la esposa quiere gastar más en ropa y que no, que vi esto, y juegan las emociones. Entonces ella me dice, mi amor, ¿qué tal te parece si compro esto? Y yo, no, amor, porque dentro del presupuesto necesitamos primero tener este mantenimiento del vehículo, que es el que nos transporta, nos lleva al trabajo para producir más, para poder nosotros desarrollar lo que tenemos y poder obtener más finanzas. Sí. Entonces esa aplicación la hacemos en conjunto, no la hacemos individual. Entonces ahí lo aplico en la familia. Una pregunta que le haría, pero bueno, no es el tema, pero si uno gana más que el otro, no importa, si yo gano más plata igualmente en ese bolsillo, ¿no hay una sensación de injusticia? No, porque con los elementos que hablaban ahorita Daniel e incluso Paulo, lo que se hace es que yo llego a acuerdos, o sea, yo mantengo en mi cuenta tanto efectivo y ella tanto en efectivo, pero que no sobrepasa lo que nosotros en conjunto tenemos. Entonces, algunas veces ella gana más. De hecho, mi caso sucedió que cuando empezamos este proceso ella ganaba mucho más que yo. Yo estaba empezando unos procesos, digamos, en la parte de emprendimiento, y todavía la empresa no estaba en el desarrollo, ella ganaba más. Pero cuando juntamos los dos, nos pusimos de acuerdo a ser inteligentes en esa área financiera, entonces determinamos presupuestos para gastos en todos los niveles. Entonces el computador aguanta todo para meterle todos los rangos que necesitemos. Y a la final nos dice si es cero, si nos queda o no nos queda. El problema es que si no llegamos a acuerdo y gastamos cada uno por su lado, en un momento uno o ambos vamos a quebrar financieramente. Entonces así lo aplico. Bueno, hay un montón de viejos y conocidos refranes en torno a la economía, que es paga lo que tienes y sabes lo que debes, paga lo que debes y sabes lo que tienes. Es uno, por ejemplo, ¿cómo hace uno para, digamos, qué hago con mi dinero para no perderlo? ¿Cómo saber realmente cuánto puedo gastar? ¿Cómo saber hasta dónde me puedo endeudar? Eso, ¿cómo uno puede incrementar la inteligencia financiera, Daniel? Claro que sí, Jaime. Yo daría dos recomendaciones al televidente que nos ve hoy.
Número uno es que busque capacitarse de alguna forma. Hoy en día en Internet es fácil, en YouTube puedes ver videos, hay libros sobre eso. Y muy importante, llevar un presupuesto, llevar un registro de todo lo que se hace. Al tú llevar un registro, puedes saber fácilmente si puedes incurrir en una deuda. ¿Quieres comprar un automóvil? ¿Quieres invertir en algo? Puedes saber si tienes un registro, si lo puedes hacer verdaderamente. Son como dos consejos, porque al tener inteligencia financiera, al saber manejar nuestro dinero, las finanzas, esto va a hacer indirectamente que no se nos vaya tan fácil, que podamos estar conscientes a la hora de gastarlo o invertirlo. Muy bien. A ver, yo digo que desde el principio, desde que uno nace, pues o empieza a ir al colegio, digamos, yo tengo una hija pequeña, entonces uno en el colegio le enseñan los padres a despilfarrar. ¿Por qué? Porque te dan un dinero para el algo y llegas por la tarde y se te gastaste la plata y te dan más. O te dieron el de la semana. O te dieron el de la semana y al miércoles ya no hay plata. Entonces, desde esa austeridad, digamos, en el colegio, llamémosla austeridad o manejo de los recursos, empieza todo. Yo te doy el dinero para la semana, te doy un dinero normal, y si tú te lo gastaste el miércoles o el jueves, te toca esperar hasta el otro domingo que te dé el dinero. Hay parte, pues, como un principio muy elemental de que los gastos no pueden superar los ingresos. Entonces, así yo pues lo quiero aplicar con mi hija y así lo he aplicado, pues, digamos, durante mi vida. Sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo de este bloque. Me están diciendo que debemos tenemos que ver unos mensajes comerciales. Así que veamos estos mensajes comerciales. Regresamos aquí al estudio para que sigamos hablando de inteligencia financiera en este su programa Vivir con Sentido. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Vivir con Sentido. Estamos hablando sobre inteligencia financiera. Y habíamos hablado en el bloque anterior sobre cómo hago yo para no perder mi dinero, cómo no despilfarrar el dinero, cómo no gastar más de lo que tengo. ¿Cómo logramos eso, Pablo? Una manera que me ha servido a mí, que me ha resultado muy útil, es establecer prioridades. Establezca primero cuáles son sus gastos, cuáles son sus ingresos. Sus costos fijos, mejor dicho. Eso, esa es una parte muy importante, sus costos fijos, sus costos variables, y establezca cuáles son las prioridades de estos, para que si usted empieza a darle menor importancia a aquellas cosas que de pronto hacemos por un tema emocional, que a veces no controlamos y es entendible, pero cuando tenemos conciencia de ello y sabemos que hay algunas cosas que son más importantes, por ejemplo, cuando me vayan a estar escuchando padres de familia, la matrícula de los hijos, en otros casos gastos de la casa, un arriendo, unos servicios, etcétera. Digamos que son cosas que es difícil no prestarle atención, pero hay otras que sí le podemos restar menos prioridad y ahí empieza a haber un mayor control sobre eso. Es un tipcito que puede servir demasiado, que me ha funcionado mucho a mí. Existe mucha literatura para estos temas, diciéndole pues a nuestros televidentes que pueden encontrar fácilmente en internet o pueden ir a alguna librería, encontrar un buen libro. Yo cuando estaba en el colegio me puse a leer un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro pues ya digamos clásico de este tema. La verdad, de lo que me acuerdo, de las cosas que recuerdo en aquel entonces cuando leí ese libro, él recomendaba algo y era: pon a trabajar al dinero, no trabajes por dinero, sino que el dinero trabaje para ti. Invierte en activos, invierte en cosas que te den dinero y no que te generen costos, sino que te generen gastos. ¿Qué quiere decir eso, Daniel? ¿Qué quiere decir? Toda la vida nos educamos con que en contabilidad nos decían en el colegio que activo era, por ejemplo, un carro, un edificio, y un pasivo era una deuda. En finanzas personales tiene un significado un poco diferente. Activo, en pocas palabras, es lo que lleva dinero a tu bolsillo, perdón. Tú inviertes un dinero, vamos a suponer que vas a un banco. Activo es lo que va al bolsillo de cada Vas a un banco, pides un préstamo, compras un apartamento y lo pones en arriendo. Como te está dando cada mes un ingreso, eso sería un activo en finanzas. Pero ¿y la deuda? La deuda la puede ir pagando lo que recibes por concepto de renta. Ahora, ¿cómo sería un pasivo ese mismo ejemplo? Si tú vas a un banco, pides un préstamo, te vas a vivir al apartamento, cada mes tienes que pagar
de tu propio bolsillo. Entonces, eso sería un pasivo. Para que entiendan fácil, pasivo es lo que cada mes tengo que sacar para pagar. Activo es lo que cada mes lleva dinero a mi bolsillo, así como en palabras fáciles. ¿Qué puedo yo, cuando se le dicen inviertan en activos, compre activos y trate de evitar los pasivos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo aplico? ¿Qué activos, tú que hablabas ahora de en qué invertir? Sí. ¿Qué puede ser bueno para una persona en promedio donde está la madre y el padre que de pronto están en unos salarios, alguno puede ser del mínimo, otro puede ganar un poco más? Una familia promedio que no es de muchos ingresos, ¿cómo puede hacerlo? ¿Qué pasa pues muchas veces con las personas? Comienzan a invertir, digamos, en acciones o en cosas así que no manejan. Entonces lo importante pues ahí es invertir en mercados o en negocios que tú manejes, algo que haga tu familia, que tienes un familiar, digamos, que tiene un almacén, que tiene unos vehículos, empezar a meter en ese tipo de cosas, que tiene un tío que maneja propiedad raíz, entonces poco a poco vas metiendo como en eso y se te va creciendo tu capital, o recurres a tus amigos, ven y meteme en un negocio, invirtamos este dinero juntos. Pues es lo que hacía ahora Jardani, empezar desde el principio de la unión familiar y empezar desde el principio de que mis recursos son los mismos, para toda la familia son los mismos recursos y entre todos vamos buscando opciones. Y si yo, digamos, soy malo, pues primero recurro a mi círculo familiar para que me oriente y después a mis amigos, y mis amigos me pueden ir proyectando negocios y me pueden ir proyectando cosas diferentes que me generen riqueza. Bueno, nos quedan 5 minutos de este último bloque, ya vamos a terminar, y quisiera que en estos últimos 5 minutos pudiéramos dar un consejo práctico a nuestros televidentes sobre cómo podemos ser exitosos en el manejo de los recursos, cómo podemos generar más recursos. Ustedes que son expertos, ¿qué le aconsejan a nuestros televidentes del manejo del dinero? ¿Cómo hacer el manejo del dinero para que me vaya bien y para yo no estar sufriendo? Porque uno acostarse todas las noches pensando en la deuda de mañana, eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que el consejo que le podemos dar a la gente es, y va a sonar un poco radical, pero es no endeudarse. O sea, tiene que tener claro qué es una deuda, qué es un crédito. Una deuda es todo lo que yo pido prestado a quien sea y que no me va a producir, eso es una deuda. Comprar una camisa, comprar una chaqueta en un almacén a crédito, eso es una deuda, porque eso no me va a producir. Un crédito es todo aquel préstamo que yo hago que realmente produce, ¿cierto? Cuando yo pido a un banco y pongo a producir esa plata en un negocio, en unos bienes, eso sí es inteligencia financiera, porque la gente, vean, le invitamos a endeudarse. Entonces no deberíamos endeudarnos, deberíamos tener créditos solamente para producir. Yo no tengo por qué endeudarme, yo puedo vivir con lo que tengo y si no tengo que producir más. Ahora, ¿cuál es el consejo allí importante? El consejo muy importante es no dejarse consumir por toda la publicidad, por todo el entorno de mercadeo que hay ahora que nos invita a consumir más de lo que nosotros tenemos. Y tenemos que trabajar en nosotros mismos primero. O sea, estoy de acuerdo con lo de los bienes y que hay que invertir, pero la pregunta es, ¿cuál es la motivación que usted tiene para tener inteligencia financiera? ¿Cuál es su verdadero motivo? Si es avaricia, si es enriquecerse, si es ser más que el otro, mostrar más resultados que el otro, está equivocado. La razón es ser feliz y cuando yo soy inteligente financieramente, soy feliz. Muy interesante. La felicidad es el objetivo fundamental. Tranquilidad, felicidad para nuestras vidas, calidad de vida. En menos de un minuto, porque nos quedan 3 minutos para que... Me voy con 2 palabras. Una, la primera que mencioné al principio, conciencia. Sepa dónde está parado en este momento, sepa cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos. Y la segunda palabra, formación. Está bien que salga a invertir, que busque alternativas, pero antes de salir a la calle, ordene primero su casa. Busque primero, si va a invertir en bolsa, fórmese cómo se invierte en bolsa, asesórese, primero infórmese, no salga a invertir por invertir. Daría yo como esa advertencia, esa opinión personal. Esas 2 palabras me doy yo. Juan Esteban. Yo diría, simplifique sus gastos, simplifique su vida. No compre bienes innecesarios que le generen más gastos. Y ya, con lo que le quede de su dinero, invierta.
y si no le queda nada, empiece a replantear la actividad que está haciendo. Bueno, Daniel. Yo creo que el mayor consejo que yo podría dar en este momento es muy válido lo que dijeron todos, pero pienso que lo más importante es que cada uno se debe educar financieramente. Al educarnos financieramente y tener conciencia de lo que hacemos, como decía Paulo, vamos a saber cuándo debemos entrar a una deuda, cuándo no. Como decía también Jardani, cuándo es para un crédito, cuándo es para una deuda en realidad, cómo puedes proyectar tu futuro financieramente. Pienso que el consejo sería ese, educarse. Algunos pueden preguntar, pero hay cursos muy caros, pero hay esto, lo otro. Hoy en día es más fácil de lo que pensamos. Como decías ahora, simplemente con ir a una librería, con buscar a un asesor financiero, alguien que tenga éxito en esto, con leer en periódicos que hay secciones para esto. Ese sería como mi más grande consejo, educarse. Bueno, muy importante. Yo creo que la tranquilidad, la felicidad como una meta de nuestras vidas y la economía como una parte fundamental de alcanzar esa calidad de vida, esa tranquilidad y esa felicidad, pues nos hace hoy reflexionar sobre la inteligencia financiera para que le presten especial atención a esto. Sobre todo, tengan mucho cuidado con las deudas que adquiere. Ojo con las tarjetas de crédito porque son armas de doble filo. Así que quiero agradecerles muchísimo por haber aceptado esta invitación, acompañarnos hoy en nuestro programa, y a ustedes, como siempre, gracias por estar con nosotros, acompañándonos todos los días aquí en Vivir con Sentido, su programa que siempre tiene algo importante que aportarle a su vida. Hasta una próxima oportunidad.